Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo foro de la región. Hoy contamos con don Paco Lobatón, periodista, presentador, presidente de la Fundación QSD, y hoy nos va a hablar de la responsabilidad social del periodismo. Para presentarnos a Paco Lobatón tenemos a don Juan Carlos Blázquez. Don Juan Carlos Blázquez es el comisario jefe provincial de la Policía Nacional. Un breve resumen, un breve apunte sobre su currículum. Es natural de Madrid, empezó su etapa profesional como policía en el año 1984 en la comisaría de Sestao. Después fue trasladado a Madrid, donde estuvo cerca de 22 años, y ahí asumió la dirección de servicios electrónicos, hasta su ascenso a comisario de jefe provincial de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Galicia. Como siempre, recordaros que este foro está transmitido en directo vía streaming y lo pueden seguir a través de la página web laregion.es. Sin más, muchas gracias por asistir y paso la palabra a Juan Carlos. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, ya me ha presentado, entonces ahora me toca a mí presentar a Paco. Es algo bastante complejo y bastante sencillo a la vez. Sencillo porque le conoce todo el mundo y complejo porque probablemente lo que no conozcamos es lo que más nos interesa, ¿no? Yo, de todas formas, voy a tratar de dar una semblanza en el aspecto más directo y quizá más humano y el que más nos interesa, ¿no? Para mí constituye un auténtico placer estar aquí, así como una satisfacción personal el poder presentar a un personaje de la talla y la importancia de Paco Lobatón. Jerezano de nacimiento, nace en el seno de una familia numerosa, muy numerosa. Es el séptimo de 10 hermanos. Un 6 de diciembre de un próximo año 1951. Fecha que años más tarde coincidirá con la ratificación, curiosamente, de la Constitución española del año 1978, a la que, con importante sacrificio personal, como el de otros tantos compatriotas, contribuyó con sus actividades y desvelos a instaurar. Sus inicios como comunicador comienzan en su ciudad natal, en radio. Periodista, presentador, es autor de varios libros. Ha trabajado en numerosos e importantes medios de comunicación: Radio Nacional de España, Televisión Española, Canal Sur, Telemadrid, Telecinco, etc. Ha recibido numerosos premios en su dilatada y exitosa carrera profesional. Procedente de un periodismo político, capitanea en octubre de 1992 un programa de extraordinario éxito que supuso un antes y un después en su vida personal y profesional. ¿Quién sabe dónde es este programa? Esta experiencia profesional le pone en contacto con una realidad desconocida que hace surgir al comunicador cordial, sensible y emotivo, que es capaz de dar algo raro y difícil de encontrar: el tratamiento informativo adecuado a un problema social de primera magnitud, los desaparecidos. Semejante drama personal y familiar precisa de un profesional creíble como Paco, que es una persona que transmite confianza, transmite prestigio y coherencia. Y ahí reside su éxito. El contacto con este problema humano le hace implicarse más si cabe, liderando años más tarde la Fundación Europea de Personas Desaparecidas, que se constituye como una herramienta de valor extraordinario al servicio de los desaparecidos y sus familias. Su intensa actividad en orden a implicar a las administraciones públicas, sociedad civil, etc., ha hecho posible que se hayan producido importantes cambios en el ámbito operativo de la investigación de este tipo de casos, en no pocas ocasiones difíciles y con multitud de aristas que han de ser consideradas en la búsqueda de su definitiva solución. Está contribuyendo de forma decisiva
a la posibilidad de un futuro cambio real en la actual legislación que contribuya de forma importante a la solución de un problema tan complejo. Darte las gracias por tu intensa y desinteresada actividad en este campo, que sin duda contribuye a mantener la esperanza e intentar conseguir las certezas que pongan punto final, o al menos alivien, a tanta tragedia y sufrimiento. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Blázquez. A veces cuando soy receptor de algunas presentaciones, tengo a continuación, y esta es una de esas ocasiones, un problema enorme por delante, y es estar a la altura de lo que se ha dicho de mí, ¿no? Yo le agradezco a Juan Carlos, de todas formas, que no haya hecho un recorrido biográfico, porque he vivido muchos años, tengo actualmente 66 años, y de ellos he dedicado más de 40 a la actividad periodística, y pues es normal que en 40 años haga muchas cosas. Pero cuando algún presentador, que no ha sido el caso de Juan Carlos, entra en los pormenores, a mí se me produce no perplejidad, sino una especie de agotamiento, que es un mal comienzo para cualquier actividad de comunicación pública como esta. De modo que gracias por ese lado, pero sobre todo gracias por haber puesto el acento en lo que ciertamente para mí es hoy por hoy lo más importante, y es no perseguir la excelencia profesional por la excelencia, lo que Machado llamaría la gloria, ¿no? Sino perseguir un objetivo, y es ser útil a la ciudadanía, ser útil a las personas que sufren por una desaparición, porque esa se ha convertido en mi causa. Pero bueno, cuando desde la región, desde el periódico La Región, me convocaron para este foro, esto lo digo como preámbulo, se me pidió que hablara más ampliamente del periodismo como un ejercicio de responsabilidad social, y es lo que voy a hacer. De modo que voy a procurar hacerlo de una manera amena para que a ustedes les resulte interesante, no ocupar más que el tiempo imprescindible para trazar un relato y a continuación tener la oportunidad, así lo acordamos ayer fue, ¿no? Ayer mismo, Juan Carlos y yo, de tener un diálogo, no solo nosotros, sino también entre todos ustedes y nosotros, porque creo que esa es la verdadera comunicación. Cuando hay interacción, interrelación, ahí está la comunicación. En la tele no es fácil tenerlo. La tele, por definición, es un medio imponente, en el sentido de que se impone su mensaje, ¿no? Ahora ya empieza a haber sistemas de retorno, pero normalmente sigue siendo un poco imponente. Aquí no estamos en la tele, estamos cara a cara. Hoy lo dije en un mensaje de Facebook, no soy un gran usuario, que ahora hablaré del tema de las redes, pero sí que dije que sería un auténtico placer, y lo es, poder estar cara a cara con todos ustedes, con todos vosotros, y dialogar. Diálogo, que es, yo creo, el gran valor que tenemos como seres humanos y como sociedad democrática. De modo que voy a intentar sentar las bases para ese diálogo. Me pongo de pie, con permiso. Esto, no sé si se me pasa, ¿me ayudas? Aquí en la mesa. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Perdón, Juan Carlos. Yo me vendría aquí para poder, como ustedes, ir siguiendo este guión. ¿Estamos en el planeta Tierra? Parece que estamos en el planeta Tierra. Hasta ahora todos teníamos ese convencimiento. Sin embargo, yo creo que de una manera imperceptible hemos cambiado de planeta. O el planeta ha cambiado, y en realidad debería llamarse ya planeta web.
como sabéis, web, que son unas palabras de origen, es un acróstico, pero que viene de una denominación que tiene que ver con la red de redes. Pertenecemos a un planeta que es hoy por hoy todo un universo de red de redes. Y fijaos que en el preámbulo de esta charla, de esta conversación, de lo que quiero que sea un diálogo, tenemos una noticia. En periodismo, siempre, una de las normas principales es tratar de aportar la última noticia. Y la última noticia se produjo ayer, seguro que muchos de vosotros la habéis seguido a través de la televisión, de la radio y de los periódicos. Se produjo nada menos que en la Casa Blanca. Sus protagonistas fueron un señor llamado Trump y un periodista llamado Jim Acosta. ¿Saben lo que pasó, no? Jim Acosta, periodista de la CNN, la cadena CNN, se dirigió al presidente de los Estados Unidos para hacerle una serie de preguntas. Entre las preguntas que le hizo había una que le incomodó especialmente al señor Trump, y era sobre la caravana de inmigrantes que está a punto de llegar a Estados Unidos. El enfado del señor Trump fue enorme y mandó inmediatamente que le quitaran el micrófono. No mandó a un policía, no mandó a alguien de su servicio de seguridad, mandó a una becaria. Por cierto, en el diario La Región, la foto me ha parecido muy interesante, que se subraye ese hecho de que la persona que está intentando cumplir la orden del señor Trump es una becaria. Jim Acosta, digamos, en un ejercicio de responsabilidad como periodista, intentó resistirse un poco, terminar de usar la palabra que tenía en ese momento concedida y de hacer las preguntas que le tocaban como periodista. No lo consiguió y a cambio, y con esto ya termino porque es solo para decir que este es el preámbulo muy pertinente para lo que quiero contarle, a cambio la Casa Blanca le retiró inmediatamente el permiso la acreditación de carácter permanente que tenía, que le permitía entrar y salir para seguir la actividad cotidiana del presidente de los Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos el punto de partida. Estamos en un momento en el que el propio presidente, ustedes saben que gobierna más que sobre decretos o sobre leyes que aprueben los órganos legislativos de su país, gobierna a golpe de Twitter, gobierna a través de las redes, y en ese ejercicio de gobierno absolutamente presidencialista lanza cantidad de fake news. Bueno, se le llama así a las falsas noticias, también se habla de posverdad. A mí, sin embargo, me gusta más hablar en castellano de estas cosas. Y hablando en castellano, fake news quiere decir bulos y quiere decir patrañas. Porque si consultan el diccionario de la Real Academia, verán que bulo es una noticia falsa, propalada con algún fin, normalmente un fin perverso. Pero es que la mejor palabra que define esto es patraña, porque es una invención urdida con ánimo de engañar. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que quiere decir fake news. Y no pasa porque de repente al señor Trump se le ocurra una de sus butadas y las lance a través de Twitter, sino que para llegar a la presidencia puso en marcha, con la ayuda que luego comentaremos de una empresa especializada, toda una estrategia de comunicación cuya arma principal fue la mentira y la falsedad. Elementos para cambiar la realidad, pero para cambiar sobre todo la mentalidad de los ciudadanos que debían votar al siguiente presidente de los Estados Unidos. Esa táctica se basa en la reiteración. Ya saben ustedes, esto creo que se dijo incluso en los tiempos de la Alemania nazi, ¿no? El señor Goebbels era un experto en la técnica que consistía en repetir una mentira tantas veces
que terminara pareciendo verdad. En realidad estamos en ello, reiteración, banalización, desvirtuación del concepto de verdad. Pues bien, esa fue la técnica con la que se desarrolló la campaña presidencial por la que ganó Trump. Fue también el método por el que en el Reino Unido se llegó a la separación de la Unión Europea, el Brexit, y ha sido también una herramienta utilizada en la crisis catalana en distintos momentos, que si es caso luego comentaremos. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues hay un precedente muy interesante que se ha comentado poco. ¿Y saben cuál es el precedente? Ahí está puesto. La industria tabaquera de Estados Unidos, en un momento dado, cuando las autoridades sanitarias habían empezado a alertar a la población sobre las consecuencias letales del tabaquismo, sobre, bueno, pues, el hecho de que causaba cáncer y que causaba, además de un mal para tantísimas personas, causaba un gran agujero económico, porque a esas personas había que atenderlas evidentemente en los hospitales. Ese es el origen. Se puso en marcha una campaña para quitarle hierro, nunca mejor dicho, quitarle alquitrán al problema del tabaquismo y, bueno, pues dar vía libre a la industria tabaquera y que siguiera ganando sus grandes beneficios, ¿no? En el sentido completamente distinto, en el sentido inverso, hay un precedente y es una práctica periodística que hizo que algo cambiara. Y fue la información, el uso de la, llamémosle, y luego matizaremos y explicaremos por qué le llamo así, el uso de la verdad periodística en el caso de la guerra de Vietnam, al final de los años 60, sobre todo en el año 68, que posibilitó su final, al movilizar a la opinión pública mundial, pero sobre todo a la propia población de Estados Unidos. Cambridge Analytica. Yo les pido que retengan este nombre porque Wikipedia nos ayuda a saber qué es Cambridge Analytica. Pues fíjense, es una compañía privada que combina la minería y el análisis de datos con la comunicación estratégica para el proceso electoral. Esta compañía fue creada en 2013 como una rama de la casa matriz, que era la Strategic Communication Laboratories, para participar en la política estadounidense. Fíjense, a mí las palabras me interesan mucho como periodista y creo que la definición que hace Wikipedia nos aporta una pista muy interesante. Habla de minería. Minería. Se va hasta el fondo a buscar los datos. Quédense con este nombre, aunque muchos de ustedes seguramente ya lo habrán oído, porque es la empresa que está detrás de una operación que es la que hemos comentado antes, que se hace a partir de un planteamiento cuasi militar, urdiendo una auténtica guerra de propaganda y con técnicas de medición de emociones, de nuestras emociones. Un cóctel ciertamente diabólico con un fin clarísimo: manipular a la opinión pública y, específicamente, en el caso de las campañas electorales, a los electores. ¿Y cuál es la materia prima con la que se hace esta auténtica estrategia de signo cuasi militar, como digo? No es invadir un territorio, es invadir el territorio de nuestras ideas, de nuestras opiniones, de nuestras convicciones. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los datos para hacer esa operación? Pues están ricamente disponibles en las redes sociales, aportados ingenuamente y gratuitamente por todos nosotros. Ahí nos tenemos que apuntar todos, porque quien más, quien menos, tiene una cuenta en alguna de las redes sociales y quien más, quien menos ha dado pues, su conformidad a la petición de determinados datos. No digamos ya cuando además tenemos el impulso de comprar algún artículo o bien bajar alguna nueva aplicación. Entonces se nos pide que nos identifiquemos un poco más y queremos más cosas, ¿no?, que tienen que ver con nuestra identidad. Facebook, Twitter
significa exactamente eso. Datos, datos, datos que componen algo que los técnicos en la materia llaman el Big Data, es decir, el gran dato. Nada menos que, fíjense, 87 millones de perfiles en el mundo. 87 millones de perfiles. Hablando solo de Facebook. El negocio que genera ese número impresionante de perfiles está por encima de los derechos individuales. Y como ha dicho un escritor que estaba citado al principio en la primera diapositiva, Frozen, norteamericano por cierto, todo esto se hace, asistimos en todo esto a la obscena riqueza de las plataformas de Internet, sustentada en que los usuarios generen contenido gratis. Esa obscena riqueza tiene cifras. Rápidamente se las voy a comentar. ¿Saben ustedes cuál es el valor actual en miles de millones de las principales plataformas tecnológicas? Rápidamente. Primero, Apple, 940.000 millones. Segundo, Amazon, 870.000. Tercero, Facebook, 600.000. Cuarto, Google, que se llama en la bolsa Alphabet. Una cantidad que no está determinada, no he podido localizar la cifra exacta, pero anda entre los 400 y los 500. Quinto, Netflix, 210.000, recuerdo, millones. Twitter, 34.000 millones. La fuente es Expansión, el diario Expansión, como saben ustedes, un diario económico de absoluta fiabilidad. ¿Con qué herramientas trabaja una compañía como Cambridge Analytica? Primero, obteniendo esos datos y luego vendiéndolos o poniéndolos en manos de los chicos de Macedonia. Quizá han oído hablar de estos chicos, no es un conjunto musical, ¿eh? No, son unos hackers que actuaron desde, algunos piensan que fue desde Rusia o algún otro país del este, y que tuvieron una directa incidencia en los acontecimientos que ya he comentado, pero incluso en un incidente que se llamó Pizzagate, que fue también en Estados Unidos, porque se creó un bulo, según el cual en una pizzería determinada, de un lugar determinado de Estados Unidos, se estaba teniendo una práctica que era amoral, según el criterio de estos chicos de Macedonia, y que conectaba un poco con el pensamiento ultraconservador que Trump estaba defendiendo. Bueno, pues ahí está el potencial destructivo de esta gente, como lo estuvo en el Brexit, donde el bulo que se utilizó, seguramente muchos lo conocerán, pero yo lo recuerdo, fue el bulo de los 350 millones de libras. Los partidarios del Brexit intentaron convencer a la opinión pública del Reino Unido de que salirse de la Unión Europea permitiría ahorrar esa cantidad, 350 millones de libras, que inmediatamente, a continuación, serían utilizadas para enriquecer al país y incrementar los servicios sociales. Al día siguiente de que el Brexit triunfó, la opinión pública empezaba a preguntar dónde estaban los 350 millones. A día de hoy, que saben que están las negociaciones todavía sin resolver, la opinión pública sigue preguntando dónde están los 350 millones. No están, no van a estar, era un bulo. El riesgo de estas operaciones debe ser tomado en serio. Es un riesgo cierto para la democracia. A mí no me gustan las expresiones derrotistas, ni creo que sea función de nadie, y menos de un periodista, alarmar. Pero sí alertar. Yo creo que Juan Carlos, como policía, yo creo que sabe, podríamos hablar sobre eso, el matiz entre alarma y alerta. Una alarma puede provocar el pánico, de modo que una alarma dada en una condición inadecuada puede tener un efecto contraproducente. Pero la alerta es necesaria y hay que alertar de que lo que está ocurriendo con todo este movimiento manipulador es realmente un riesgo para la democracia y podría llevar incluso a confrontaciones fratricidas, a conflictos bélicos. Es la hora de tomar conciencia, pues. Y hay que decir que tomar conciencia es una cosa y conseguir cambiar las cosas va a ser muy difícil porque estamos ante una batalla
muy desigual entre los grandes operadores, con las cifras que ya les he comentado, y los ciudadanos de a pie, como cualquiera de nosotros, ¿no? Internet y las redes sociales son ese planeta web, ese universo de la red de redes en el que vivimos. Y me voy a detener ahora en que vean ustedes los perfiles de ese universo en el que estamos, ¿no? Porque estamos dentro y a veces no nos damos cuenta de qué perfil, o sea, qué relieve tiene ese mundo dentro del cual estamos viviendo actualmente. Pongo por delante que es esta entidad, We Are Social, que tiene un prestigio mundial indudable, la que en su último informe nos da los siguientes datos. Había datos de todo el mundo, pero me he centrado en los datos que se refieren a España, donde los españoles, ya lo ven ahí, pasan más de 5 horas diarias, pasamos más de 5 horas diarias, conectados a Internet. España cuenta con casi 40 millones de usuarios activos en Internet. Casi la mitad usa el teléfono móvil como principal acceso. De ellos, 27 millones se conectan diariamente a las redes sociales. ¿Y cuánto tiempo? Pues ahí lo tienen. 5 horas 20 minutos a Internet, 1 hora 38 minutos a las redes sociales y 45 minutos para escuchar música. ¿En qué dispositivos? El 87%, casi el 90%, como ven, a través de los llamados smartphones o teléfonos también llamados inteligentes, el 72% con el ordenador, 41% con tableta y el 10% con las llamadas e-reader, que son las tabletas pequeñitas de lectura digital. Ahora, antes de venir aquí, he estado tomando un café ahí en La Coruñesa y he visto a una señora a mi lado y he dicho, esta señora es del 10%. Solo había en toda la cafetería una persona del 10%. El resto era del 87%. Todo el mundo tenía un cacharro, como le llama Emilio Lledó, un cacharro en la mano. Todo el mundo tenía. Afortunadamente, y esto lo digo, digamos, en reconocimiento de que parece que aquí en Galicia y concretamente en Orense todavía la gente tiene aprecio por la conversación. No estaba ocurriendo, por lo menos ahora en esta cafetería que he dicho, lo que seguro que ustedes también han visto y vemos cada día en los restaurantes, que hay 4 personas. El otro día yo hice una foto así de soslayo, que casi me gustaría enseñarosla, porque había una familia con 4 personas, padre, madre, hijo e hija. Los 4 estaban enganchados a distintos dispositivos. La niña tenía una tableta y cada uno de los demás miembros de la familia tenía su teléfono móvil. Ninguno miraba más que a las respectivas pantallas, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, pues, ¿cómo usamos y cuánto usamos todo esto que acabamos de mencionar? Es una cosa, pero lo más importante es preguntarnos por la confianza y el grado de conciencia de riesgo que tenemos. Pues bien, según la información que he podido consultar, el 91% de los usuarios consideran clave su privacidad y la protección de sus datos. Digamos que ahí de entrada parece que hay una conciencia cívica y una especie de lucidez sobre el riesgo. El 57% incluso es muy optimista y cree que el uso de Internet y el de las redes sociales tienen más beneficios que riesgos. Ahora vamos a la realidad. El 48%, que es menos de la mitad, borra las cookies. Luego les hablaré de las cookies un poco más, que es que a mí me encanta esto de las cookies. Por las que ahora lo que me importa dejar claro es que a través de las cookies se puede seguir el rastro de una navegación. Y siguiendo el rastro de la navegación se dibuja perfectamente el perfil psicológico, ideológico y económico de una persona, de un usuario. Bueno, siguiendo con los comportamientos, solo el 42% usa bloqueadores de publicidad. Las cookies, les quería hablar un poco. A mí me gusta hablar en castellano. Cookies son galletitas, no son ni siquiera galletas, son galletitas. Yo había puesto, pero no ha salido ahí, una galletita así, de esas pequeñitas que se toman con el desayuno o con la merienda. A mí me ha gustado mucho más el bizcocho que había en La Coruñesa, dicho sea de paso. Bueno, ¿qué se consigue si uno pulsa en esto que nos ponen a veces
aquí usamos cookies y te piden que lo aceptes. Si ahora os pidiera levantar la mano todos los que decís inmediatamente sí, para seguir navegando, ¿eh? ¿Cuántos dicen sí inmediatamente? Creo que todos, mayoritariamente. Sin embargo, hay que reconocer que la mayoría de los sitios te dan la oportunidad de saber para qué te lo están pidiendo. Y esto, por ejemplo, es lo que dicen en una de las aplicaciones que hay, se llama Vertele, para saber cómo van las cosas en la televisión, los programas nuevos, las audiencias. Y ahí te explican que las cookies son para saber el número de visitas, de artículos, noticias y toda la web. Ellos dicen de forma agregada y anónima. Yo he puesto un interrogante porque lo de anónima es muy relativo. Y además se desmiente en lo siguiente que nos dicen más adelante. Sirve para mostrar publicidad general y personalizada y si uno se ha registrado para publicar y gestionar comentarios. Pero atención, sirve para facilitar información mediante una orden judicial, faltaría más, a las administraciones públicas o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para acreditar ante las autoridades competentes en materia de protección de datos el consentimiento y los permisos dados para gestionar las cookies, las galletitas. Yo estoy seguro que a partir de ahora no se van a olvidar cuando vean una política de cookies. Recuerden, política de galletitas. Y hay que preguntar si están rellenas de coco o rellenas de intenciones de comernos el coco, que es muy distinto. ¿Y qué pasa con la televisión? Porque ese es el universo web. ¿Consumimos televisión o es la televisión la que nos consume? Vamos a seguir sumando horas. El consumo totalizado de la última información a la que he tenido acceso y me parecía que era la que debería brindarles a ustedes, se refiere al primer mes del año en el que estamos, el año 2018. Pues bien, los datos nos dicen que el consumo totalizado del mes es de 261 minutos por espectador, 5 minutos más que en diciembre del año anterior, incluyendo invitados. Invitados es un concepto de medición de audiencia que quiere decir que los medidores, los audímetros que miden estas cosas, pues ahora tienen en cuenta que si uno está en la casa y recibe a un amigo, a un primo, en fin, también se contabiliza, porque no sé si alguno de ustedes ha tenido en su casa uno de estos medidores, uno de estos audímetros, pero son un sistema que aplica una técnica demoscópica y que lo que hace es un muestreo de población. Digamos que el comportamiento que hace una familia se extrapola y se supone que es representativo de lo que hace el resto de familias que tienen los mismos perfiles de orden sociológico que esa muestra, porque es una pequeña muestra, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el desglose de ese consumo, que es 255 minutos son el lineal, que quiere decir directamente, en el visionado directo, y 6 minutos más de programas en diferido. El 73,8% de los españoles ha contactado diariamente con el medio televisivo. Fíjese la cifra. ¿Cuántos millones somos ahora en España? 43, me parece, ¿no? Pues 32.914.000 individuos ven la televisión como media diaria. El acumulado mensual es que el 97% de la población de 4 y más años de edad ha visto al menos un minuto la televisión en este último mes. Y de los 44,6 millones de espectadores potenciales como universo de consumo, solo 1.349.000 personas no han sintonizado ni un solo minuto la televisión en ese mes que sirve de muestra. Héroes. Tenemos en España 1.349.000 héroes. Si no los conocían, se los acabo de presentar. Sería bueno ponerle nombres y apellidos. Y aquí, bueno, he traído este gráfico para que se nos quede bien claro el tiempo medio, que es de 4 horas. Esos minutos equivalen a 4 horas y 21 minutos. Y hay que sumarlo a lo que hemos dicho antes sobre Internet. Y ahí tienen a Galicia, que está en la posición número 12, con 253 minutos. ¿Y qué pasa con la prensa? Bueno, no voy a entrar, aunque solo fuera por elegancia con el diario La Región, en desmenuzar
la famosa crisis de los medios escritos y de la prensa. No es por ser descortés, por lo que no lo voy a hacer, sino porque es un tema de una gran complejidad y que requeriría, pues seguramente, una cita específica, y ustedes no han venido para que yo les hable de eso. Pero sí es muy significativo este gráfico que tienen aquí y que nos presenta el tiempo que el ciudadano medio, ha dedicado a la lectura de periódicos en los últimos 10 años. Y ahí tienen. Empezamos en 1997, que eran 15 minutos. Hay un punto de máxima atención, que es el 17,7, que corresponde a 2008. Curioso, porque es el año de la crisis y seguramente es el año en el que hubo más apetito de querer saber y de informarse bien con la prensa escrita. ¿Y qué ha pasado en los últimos años, hasta 2017? Una cuesta abajo bastante inquietante que nos deja en 9 minutos. Comparamos, tenemos presentes las cifras anteriores, ¿verdad?, de Internet y de televisión. Ante esta situación, yo me he acordado de un viejo programa de televisión que presentaba Ignacio Salas, mi querido Ignacio, ya desaparecido, que era "Y sin embargo te quiero". Los más mayores quizás lo recuerden, ¿verdad? Es también una canción, una copla, que soy incapaz de repetir aquí, pero seguro que si pidiera un voluntario, alguien la podría cantar, ¿no? Y viene a cuento porque, a pesar de todas estas cosas que hemos dicho, queremos a los medios de comunicación. Los queremos porque los necesitamos, los queremos, los buscamos. La prueba está en lo que hemos dicho antes. A nadie que se odie se le dedican 5 horas o 4 y pico, ni siquiera los 9 minutillos esos de la prensa escrita, ¿eh? Los queremos porque los necesitamos. Puede que en parte los necesitemos porque también los queremos, porque en algún momento hemos apreciado que a través de ellos nos hacemos conscientes del mundo en el que vivimos, nos hacemos un poco más cívicamente fuertes. La premisa y corolario, es decir, conclusión para mí de todo esto, es que sin periodismo no hay democracia. De ahí la importancia de que queramos y de que sepamos seguir queriendo y de que reclamemos la necesidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en su conjunto son una institución, son parte de la democracia, no son una actividad cualquiera de orden económico, son una institución de la democracia. La actividad económica la tienen muchas otras empresas, pero la repercusión pública como creadora de opinión que tienen los medios de comunicación es única. Y va mucho más allá del ejercicio profesional e intelectual. Hay que tener en cuenta el impacto social, que no solo crea opinión y genera una cierta ideología, sino que crea modelos de comportamiento. Y los modelos de comportamiento tienen que ver con la convivencia. Aquí me paro un momento para mencionar, sin decir nombre, algunos programas donde teóricamente se debate y lo único que se hace es gritar. Sálveme Dios de mencionar el título de los programas en concreto. Pero eso no es broma. Eso está creando un modelo de comportamiento. Y todos en casa somos luego testigos de cómo es imposible con tu hijo, con tu vecino, tener una conversación sosegada. Porque se está imponiendo un modelo de interrelación y de conversación que no se parece en nada al diálogo que yo he invocado al principio de esta conversación y que espero que tengamos dentro de un momento. Ya voy a ir acabando. La responsabilidad social de los medios de comunicación, y esto hay que decirlo claramente, es proporcional a su presencia entre nosotros, al espacio que ocupan en el mercado. Lo he puesto entre comillas, porque claro, es algo más que un mercado, pero también es un mercado, porque hay mucho dinero en juego. Y en las preferencias de la audiencia, es decir, nuestras preferencias como ciudadanos. Manuel Vázquez Montalbán, que fue un escritor, periodista, escritor, indagación de la comunicación, desaparecido hace mucho tiempo, pero un hombre verdaderamente brillante, llamó a la televisión la reina de la eficacia persuasiva.
Y es verdad que de entre todos los medios de comunicación seguramente es la que sigue siendo la reina de la eficacia persuasiva. Ha cambiado muchísimo la televisión. Lo sabemos los que somos un poco más mayores, en mi caso no solo porque haya hecho televisión, sino también como usuario. Y yo veo ahora como la hija más pequeña que tengo, que es una hija adolescente, raramente se sienta conmigo en el sofá para ver la tele. Y si se sienta, lo que me pide es que ponga Netflix. Y además, menudas series que me pone para ver, ¿no? Pero un programa normal de esos que se veían antes, pongamos por caso, quién sabe dónde, pongamos. Eso ocurre hoy, yo creo que raramente, raramente. Quizá algunos programas como Operación Triunfo o La Voz, programas que están diseñados con una inteligencia muy refinada, buscando que guste a todos los estratos sociales, quizá en esos haya la excepción. Pero los responsables, por ejemplo, de Televisión Española me contaban que el gran éxito de la edición anterior, esta todavía no se sabe cómo resultará al final, ¿no? Pero la anterior tuvo un éxito clamoroso, estuvo, una de las claves, en el uso de pues YouTube y YouTube visto a través de dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Es decir, que ha cambiado el paradigma, quiere decir, la manera de ver la televisión ha cambiado y, consecuentemente, la manera en que se produce también ha cambiado. Pero eso no cambia lo que habíamos dicho antes, que es que su responsabilidad es proporcional precisamente a su capacidad de influencia. Yo estoy aquí para hablar de la responsabilidad, pero no de una manera neutra. Saben ustedes que muchas veces en periodismo se ha usado el concepto de objetividad. Yo siempre he sido muy escéptico con ese concepto. Creo que la objetividad pura no existe. Yo creo más en la subjetividad honrada que en la objetividad abstracta. Subjetividad, es decir, un punto de vista personal pero honrado, basado en un comportamiento serio, en tomarse en serio el trabajo, en creer en lo que estás haciendo. Y en este sentido es importante tener referentes. Por eso yo he traído aquí, para comentar con vosotros, pues algunos de esos referentes. Por ejemplo, Iñaki Gabilondo, que habla de un periodismo rumbo al hombre. Iñaki, en uno de sus libritos, estupendo, además muy didáctico y muy asequible, habla del final de una época en cuanto a la manera de vivir y de percibir la actualidad. Y ¿saben lo que dice? Que nos está matando el imperio del ahora mismo. Esta pulsión de acceder a todos los datos posibles, a todos los confines de la realidad, en el menor tiempo y con el menor esfuerzo. Que este es otro de las constantes que hay en el comportamiento, sobre todo de la gente más joven, ¿no? Que lo quiere ya. Y quiere saberlo todo, quiere que inmediatamente te conectes con la última historia que a ellos les ha podido interesar, ¿no? Hay un pensador que antes he citado, pero sin nombrarlo, que es Emilio Lledó, filósofo, que dice algo también muy importante, y es que la televisión, por su expansión y predominio, viene a ejercer en la educación un papel más importante que la misma escuela. Lo dice Emilio Lledó. Ignacio Ramonet, que es un español que ha tenido y tiene un peso importantísimo en Francia como periodista, en la actualidad sigue siendo el director de Le Monde Diplomatique. Hay una versión en español que quizás algunos de ustedes hayan leído alguna vez. Nos recuerda que más información no significa más libertad y, sobre todo, invoca la necesidad de rescatar los valores cívicos y éticos en la práctica del periodismo. Y Ryszard Kapuczynski, que es un reportero polaco, fue corresponsal de guerra sobre todo mucho tiempo y fue un descubridor de la realidad social de África y en ese sentido un divulgador y un testigo imprescindible para conocer esa realidad. Ha dicho algo que yo suelo repetir porque me parece una de las mejores definiciones del hermoso oficio que puede y debe ser el periodismo. No es un oficio para cínicos. No es un oficio para cínicos. Y Soledad Gallego Díaz, una veterana periodista,
incluso un poco más veterana que yo en edad, me refiero, en conocimientos muchísimo más, actualmente es la directora del País, aboga por volver al oficio. Y fijaos, lo dice de una manera sencilla. Se trata de contar hechos reales frente a las fake news, todo lo que hemos comentado antes, al principio, ¿no? Se trata de eso para reconquistar la credibilidad de los destinatarios. La clave del periodismo está en conseguir la credibilidad, el crédito, la confianza de los lectores, de los oyentes, de los telespectadores. Y algo en lo que coinciden todos estos referentes, que es la lealtad a los ciudadanos, la verdad periodística como primera obligación, la disciplina de la verificación como método, que es un método laborioso, hay que dedicarle tiempo, dotar a los hechos de contexto. El descrédito del periodismo lleva al descrédito de la democracia. Y si estas deben ser las pautas para cualquier ejercicio periodístico, es fundamental que las apliquemos de una manera especialmente cuidadosa cuando estamos ante situaciones de dolor, de sufrimiento. El tratamiento informativo del dolor requiere que se distinga muy bien, que no se confunda información con opinión. Requiere distinguir los conceptos que hemos comentado antes de alerta y alarma, porque en el caso de las desapariciones, por ejemplo, esa confusión puede ser letal y puede llevar, y de hecho estuvo a punto de llevar, por ejemplo, en el caso de Diana Quer, a que no se detuviera al que terminó siendo el asesino confeso de Diana. A punto estuvo de ocurrir. Periodismo de sucesos. Yo reivindico el periodismo de sucesos. El periodismo de sucesos hecho sobre estas premisas, no basado en el sensacionalismo. Porque los sucesos son la manifestación de comportamientos extremos del ser humano. De acuerdo, pero es importante que los conozcamos para protegernos de ellos. No para temer al vecino, sino para poder prevenir que se multipliquen los comportamientos criminales, para poner prevención, para ir hacia una conciencia cívica de verdadera convivencia por la que la mayoría de la población sea el principal objeto neutralizador del mal. En el argot policial se habla a veces de los malos, ¿no?, frente a los buenos, que son la mayoría de la población, ¿verdad? Y el mal es el delito. Y para evitar el mal hay que generar el bien. Y es que es una ecuación que debemos entender que no es tan complicada, pero hay que aplicarse para que tenga sentido y para que tenga eficacia. De todas las situaciones de dolor, las desapariciones, que es un ámbito en el que, como saben, me he movido durante muchos años, ya casi un cuarto de siglo, creo que es a la vez un territorio doliente, pero especialmente sensible y delicado, porque es susceptible, y lo estamos viendo, yo lo veo con especial rabia y a veces con dolor, está siendo a veces utilizado como un puro ingrediente, como un momentito para llamar la atención que reporta al programa de turno, eso que llaman el minuto de oro, ¿no? Un momento en el que hay audiencia porque la gente se arremolina para ver algo que está rodeado de misterio, de dramatismo o de otros elementos parecidos, ¿no? Esos programas no los voy a mencionar por su nombre, pero piensen que cuando hablan de estos temas, cuando hablan de desapariciones, lo hacen una vez, de vez en cuando, y no de todos los casos, sino de los casos que creen que pueden tener ese efecto, el efecto que yo he llamado de minuto de oro. Es decir, es un planteamiento de usar y olvidar, y eso no puede ser. Las familias que tienen a un ser querido desaparecido no merecen ese trato. Cada información sobre una desaparición, además de estar rodeada de sentido, de sensibilidad y de medida, tiene que tener además una continuidad. Sin continuidad no hay eficacia posible. Y además hay que establecer muy claramente las prioridades. Yo recuerdo que en el caso de Diana Quer fui convocado como representante de la Fundación Quién sabe dónde Global en algunos programas de televisión.
donde se empezaba a hablar del conflicto familiar, donde se empezaba a hurgar en las redes sociales de la propia chica. Y yo levanté la voz en más de una ocasión y en más de uno de esos programas. Y me decían, pero bueno, entonces, ¿qué quieres que hagamos? Digo, pues poner más la foto y pedir más, que quien tenga una información, por pequeña que sea, la aporte, porque ahí está la verdadera función del periodismo, de la televisión, ser útil para resolver, no para confundir. Lo que pasó con Diana Quer en este sentido fue bastante tremendo, bastante, hasta el punto de que a la Fundación nos llegaron mensajes de muchas familias de desaparecidos que se sentían agraviadas, doblemente agraviadas, porque no estaban recibiendo el mismo trato en el despliegue policial y, sobre todo, porque se sentían discriminadas en el trato de los medios de comunicación. Se sentían ignorados, mientras que en el otro caso había horas y horas. Convocamos un foro esos días de noviembre, lo íbamos a hacer aquí en Galicia, al final lo hicimos en la Casa de Galicia en Madrid, con profesionales de la comunicación, periodistas, presentadores, también familiares, expertos policiales, y de ahí nació una recomendación de la que luego les hablaré, que es una guía de buenas prácticas para el tratamiento informativo. Pero quiero, ya voy a ir terminando, referirme sobre la base de estas premisas que he expresado a los casos que están abiertos a las búsquedas activas. Fíjense, anteayer, tan cerca como anteayer, en una jornada parlamentaria que impulsó la Fundación en el Congreso de los Diputados para promover un estatuto de la persona desaparecida, el responsable del Centro Nacional de Desaparecidos, una entidad que existe desde hace solo 2 años, de manera efectiva, un año, desde junio de 2017, pues el máximo responsable, el director, Jaime Cereceda, dio los últimos datos, que son que en este momento existen en España 10.000 búsquedas activas, que es tanto como decir casos abiertos, casos sin resolver, desapariciones no resueltas. Que el cómputo del último año es de 25.000 denuncias y que el acumulado de denuncias desde 2009 hasta el presente es de 170.000 denuncias. Datos oficiales, datos oficiales. Todo eso se nos puede quedar en una referencia numérica impresionante, pero fría. Para comprender su hondura humana, tenemos que irnos a los casos más cercanos, a los casos de Galicia, y referirnos a 4 casuísticas que son muy distintas, pero que tienen en común ser un mismo drama humano. El drama que comporta la incertidumbre de no saber qué ha sido del ser querido, de dónde puede estar, de si le puede estar pasando algo o le pueden estar haciendo algo contra su voluntad. La demanda de que haya un final, incluso el más dramático antes que el no final, y luego si quieren lo comentamos, y los derechos de los desaparecidos y de quienes buscan a los desaparecidos, a sus seres queridos, el derecho a ser buscado y el derecho a ser informado. Todo eso es lo que tiene que ver con un estatuto de la persona desaparecida que lo que pretende es ni más ni menos acabar con los vacíos legales y con las trabas que sistemáticamente encuentran las familias de personas desaparecidas. Lo explicaba el teniente coronel que participó en esta jornada anteayer de la Guardia Civil, de la máxima responsabilidad en este tema, y decía abiertamente, se llama teniente coronel Peláez, decía la contradicción que supone que un hecho que no es en principio un delito, porque una desaparición no es en principio un delito, sea tratado actualmente a través de la ley de enjuiciamiento criminal. Es un contrasentido ya en los términos, pero es que además aplicar la ley de enjuiciamiento criminal significa atenerse a unos plazos que son los que llevan a algo que habrán escuchado muchas veces, que es el archivo de los casos, de los expedientes, el sobreseimiento y archivo de los casos. ¿Cómo reciben las familias esto? Como un portazo,
como ya se han olvidado de mí. La policía y la Guardia Civil, en fin, siempre nos recuerda que ellos no van aunque se produzca ese archivo, no van a abandonar. Pero no es lo mismo, y lo dicen de corazón, lo dicen de corazón, no es lo mismo que la policía, la Guardia Civil tenga un mandato judicial firme, apoyado en una ley específicamente dedicada al caso, que actuar solo por la conciencia, muchas veces individual, por el sentido del pundonor, por el compromiso que como policías vocacionales, muchos de ellos tienen con la sociedad y con las familias que están golpeadas por ese infortunio. Quiero poner rostro a esos casos que tenemos aquí tan cerca, como el caso de Elías Carrera, colmenero, que desapareció el 18 de julio de 2013 en Vigo. Aunque partió de Orense, donde trabajaba como taxista, la última pista fue en Vigo y por eso se sitúa su desaparición allí. Bueno, como está aquí la familia de Elías, yo no voy a decir mucho más, porque preferiría que fueran ellos quienes tomaran la palabra luego si lo desean. Pero, por ejemplo, el caso de Elías lo traigo no solo por cercanía, sino porque representa una de las casuísticas más complejas, y es cuando hay indicios de voluntariedad, es decir, que la persona se ha querido ir. Bueno, faltaría más que como ciudadanos no pudiéramos decidir desaparecer. Es un derecho también, el derecho a desaparecer. Existe, no está formulado, pero está implícito en el libre albedrío de las personas. Ahora, os puedo decir que a mí me han preguntado no sé cuántos millones de veces por este asunto, y yo les recuerdo que quién sabe dónde teníamos una lista reservada donde quien no quisiera ser buscado se podía apuntar. Y el índice de personas que se registraron fue apenas de un 2 por 1000, de un 2 por 1000. Quiere decir que es la excepción que confirma la regla contraria, y es que las personas desaparecen porque algo no funciona en sus vidas, porque se enfrentan a una situación insuperable. Seguramente a Elías le pasó eso. Se enfrentó a una situación personal que le resultaba insuperable. Tenía las mejores condiciones familiares. He conocido a muchas familias de desaparecidos, a pocas con el grado de calidez, de ternura, de amor incondicional a un padre o a un marido como la familia de Elías. María Belén Rodríguez Esteves, desaparecida aquí, muy cerca de la capital, con 57 años. La información sobre este caso, la que ha aparecido en los medios, anda bordeando algunos conceptos que yo ni siquiera voy a mencionar, porque creo que especular con hipótesis no ayuda a que avance la investigación. Creo que las hipótesis las tienen que manejar los investigadores. Y es verdad, muchas veces se dice, están abiertas todas las hipótesis. Normal, pues que se barajen todas, incluso las más esotéricas, fijaos lo que digo, pero ellos, no los medios de comunicación, porque entonces confundimos y entonces puede que estemos introduciendo pues un palo en la rueda de la investigación. Otro caso que es cercano es de Bayona, Pontevedra, y además fíjense el día en que desaparece Iván, con 30 años, 25 de agosto de 2016, exactamente el mismo día en que desapareció Diana Kerr, exactamente el mismo día. Y esa coincidencia pues supuso un doble infortunio, porque la familia de Iván, sobre todo su padre, Juan, tuvo que luchar titánicamente por conseguir medios que no le fueron dados para la búsqueda de Iván. Y aquí sí que lo puedo decir, tengo la autorización de Juan para decirlo, porque estuve en un contacto directo durante los días claves de la desaparición. Resulta que Iván había dejado una nota escrita, una nota en la que decía: mi vida ha dejado de tener sentido, creo recordar literalmente,
voy a intentar buscar. Voy a intentar buscar, y hay que seguir leyendo, digamos, el sentido de la vida. ¿Es una nota suicida? Pues no tiene por qué ser una nota suicida. Es una nota de alguien que está en un momento muy complicado y que puede tener riesgos de querer acabar con su vida. El otro día, en una jornada también, un psicólogo explicaba, cuando hay este movimiento de autolisis, le llaman los psicólogos, o sea, de suicidio, no es porque la gente quiera quitarse de en medio, ¿no? Que es otra expresión usada muy coloquialmente, ¿no? No, es porque se le ha perdido el sentido a la vida, la motivación de vivir. Pero la motivación de vivir puede ser encontrada. Si este chico, si este joven hubiera sido localizado, quizá hubiera tenido una oportunidad de reconsiderar su continuidad en esta vida, en este mundo. Porque, ¿qué le pasaba a Iván? Iván tenía problemas de salud mental, los había tenido desde pequeño. La lucha de Juan con el juzgado y a continuación con los responsables de la comandancia de la Guardia Civil, que era responsable de la zona, era demostrar que teniendo esa situación tenía derecho a ser considerada una desaparición de alto riesgo. En esa clasificación, la disposición de medios es proporcional. Si se considera que es una persona mayor de edad y que además parece que lo que ha dejado escrito es que entonces no se ponen los medios. El drama de esta familia, y sobre todo de Juan, que recorrió más de 30.000 kilómetros siguiéndole la pista a datos que le llegaban de Portugal, etcétera, terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida en un lugar por el que habían buscado inicialmente, pero no suficientemente. Fijaos lo que esto representa para una familia. Pensar que de haber habido un despliegue, de haberse mantenido el despliegue, quizás se hubiera llegado a tiempo. También cerca de aquí, en Pontevedra, el caso de Sonia Iglesias, que seguramente recuerdan y conocen, desde agosto de 2010, ella desapareció con 38 años y es también una casuística muy distinta y que nos permitiría hablar mucho rato. Resumidamente, en el caso de Sonia hay muchísimos indicios que, sin embargo, no han podido constituirse en prueba. A pesar de que, lo dijo un clásico, un pensador griego, dice, un indicio es un indicio, dos indicios son dos indicios, tres indicios ya son una prueba. Esto debería ocurrir en casos como el de Sonia Iglesias, donde lo que hay de trasfondo, verosímilmente, según lo conocido hasta ahora, es muy probablemente un caso de violencia de género. Quiero terminar la referencia al caso de Sonia Iglesias solo diciendo que su familia ha mantenido la entereza, que Sonia dejó un hijo pequeño, de 9 años, que ha crecido con la persona que ha sido considerada desde el principio, incluso en los últimos movimientos policiales, como el posible autor de su desaparición. Imaginaos lo que eso significa. Ahí entramos en otra dimensión dramática, que es los huérfanos de un desaparecido, de una desaparecida en este caso, y que además conviven con el presunto autor de la desaparición. ¿Imaginan lo que esto puede suponer en el crecimiento de esa criatura como ser humano? Hay que buscar amparo para estas personitas. Tanto el caso de Sonia Iglesias como el caso de Elías Carrera están contenidos en este libro, del que me permito hablar porque, no porque yo tenga un momento umbral de decir yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿verdad? Sino porque en este libro quienes hablan son los desaparecidos a través de sus familiares. Habla la familia de Elías, habla la familia de Sonia y 12 otras familias. Y el mismo título ni siquiera es mío, yo lo he tomado del coraje de las familias, de la actitud con la que se comportan ante el hecho de la desaparición. Te buscaré mientras viva. De verdad que les invito a que lo lean
y antes de leerlo a que lo compren, porque lo que se consiga, por lo menos los derechos de autor, yo los he cedido absolutamente para que podamos seguir con la Fundación ayudando a las familias de personas desaparecidas. Nada más. Muchas gracias. Quería ser breve, pero no lo he sido, así que presento mis disculpas. Abrimos un turno de preguntas. Agradeceríamos que fuéramos lo más conciso y directos en las preguntas para que podamos pasar la mayor cantidad de ellas posibles. Adelante. Aquí hay una persona. Si son tan amables, cuando hagan la pregunta, si se puede poner de pie, mejor, y digan su nombre, por favor. ¿Tiene micrófono? Bien. Un momentito que Viene ahora mismo. le van a facilitar. A ver, primero está usted, luego hay otra persona. Tenemos dos peticiones. Sí. Aquí, en la segunda fila, por favor. Creo que estará abierto. Sí, sí. Un segundo. Si no... Bueno, es la primera vez que me piden que me ponga de pie y que diga el nombre. Si no lo quiere decir, no lo diga. Me complace, me llama Amador. Vamos a ver, aquí hablaban de noticias falsas. Y yo pregunto las noticias ciertas que no se dicen. Por ejemplo, el atentado de Carrero Blanco, el aceite de la colza, el Congreso de Solesmes, el 23F, el atentado de los trenes de Madrid, el atentado de Atocha de los abogados laboralistas, nada tienen que ver con lo que nos han contado. Hace 2 años fue la noticia bomba que habían detenido y encarcelado a Mario Conde en abril de 2016. Hace un mes, aproximadamente, o menos, parece ser que el juez lo exoneró del todo. La misma prensa no le dio esa divulgación. Digo yo, ¿a qué obedece todo eso? ¿A qué servicios ocultos se debe? Estos hechos que he citado, insisto, que nada tienen que ver con lo que nos han contado. La Corza no es lo que nos han contado, el atentado de Carlos Blanco tampoco, el Congreso de Solesmes tampoco, no lo voy a aceptar. ¿Qué me puede decir? Me lo pone usted bastante difícil. ¿Verdad que sí? Si no puede, no conteste. No, intentaré, aunque yo no soy un doctor en todo lo que hay detrás de esas preguntas, que son de una gran profundidad. Pero y sí, son preguntas necesarias. Lo que sí le digo, fíjese, yo, aparte de ejercer como periodista, he ejercido en los últimos años también como profesor, y lo que les he dicho a los futuros periodistas es que un periodista, ante todo, es un preguntador. Lo que usted ha hecho es, como ciudadano, preguntar. Los ciudadanos también debemos ser preguntadores. De modo que, primero, es de una legitimidad absoluta el tipo de preguntas que ha hecho, y creo que tiene razón en el sentido de que en cada uno de esos acontecimientos hemos conocido una parte de la realidad, o una versión, o versiones de la realidad. Por ejemplo, por citar uno solo de los temas que usted ha dicho, los atentados de Atocha, ¿no? En los atentados de Atocha claramente hubo 2 versiones. Incluso en la identificación de los responsables, al principio se habló de ETA, luego se identificaron se identificó el signo yihadista de los autores de los atentados. Sí, sí. Atentados de los trenes de Atocha y de los abogados laboralistas de Atocha de enero de 77. Sí, sí.
pero podríamos ir caso por caso. Yo le digo que la complejidad es enorme. Pero en relación con lo que yo quería hoy decir aquí, yo no vengo a resolver preguntas de tanta complejidad como esa. Yo vengo, al contrario, a provocar más preguntas. Seguro que estas preguntas no se las he provocado yo, las traía usted de casa. Claro, claro. Pero me encantaría que entre las personas que hay aquí, pues alguna, a raíz de lo que yo he dicho, se plantearán preguntas. Y hay que planteárselas. En realidad, de todas las crónicas de cada uno de esos acontecimientos, deberíamos hacer de vez en cuando sesiones de análisis y decir, atentado de Carrero. Bueno, esto es ya para personas mayores como usted y como yo. Bueno, pues es verdad que hay zonas que no han sido suficientemente esclarecidas. Nos hemos quedado con el titular, con los titulares, ¿no? Que fue una acción de ETA, que esa acción provocó un cambio importantísimo, porque Carrero Blanco era el sucesor natural de Franco, la dictadura, digamos, que inició su declive a partir de ese momento. Pero, sin embargo, el fenómeno terrorista no acabó, sino que tuvo otros derroteros muchísimo más cruentos, ¿no? En fin, hay muchos, digamos, muchos prismas que contemplar en ese caso. Con lo cual, yo para resumir y para vincular lo que usted ha planteado, todo ese conjunto de preguntas con lo que yo venía a decir aquí sobre la responsabilidad social del periodismo, lo que quiero decir es que precisamente porque hay todas esas zonas no suficientemente iluminadas, por lo tanto un poco oscuras, incluso algunas muy tenebrosas, es por lo que se necesita el periodismo. Porque el periodismo, ¿en qué consiste? ¿Qué es un periodista? Un periodista es un observador de la realidad que tiene el cometido de conocerla lo más a fondo posible, verificando cada una de las cosas que le llevan a ese conocimiento, los testimonios, los datos, y cuando termina todo ese trabajo, la disciplina de la verificación a la que me he referido antes, brindárselo al público. Porque no es un ejercicio de lucimiento individual el del periodista que investiga. Tiene una finalidad, que es aportar información a la sociedad, para dotarla de herramientas. Porque dotándola de herramientas, la sociedad se hace sociedad. A veces usamos los conceptos sin recordar a qué corresponden. Sociedad quiere decir esto. Asociación de ciudadanos que tratan de convivir en paz y de progresar en convivencia, ¿no? Eso es una sociedad. ¿Y eso cómo se consigue? Estando informados. Yo en una sesión a la que fui invitado en las instalaciones de la Guardia Civil en Madrid, bueno, fue muy interesante porque yo de joven veía a un guardia civil y también a un policía, no vestido de paisano, cuando iban de gris en mi época, ¿no? Y me echaba a temblar, porque, bueno, a mí me tuvieron, en fin, no voy a contar las peripecias de otros tiempos. También, ¿no? Está bien. Tenemos muchas cosas en común, más de lo que parece. Bueno, pero ¿qué pasó? Que de repente yo estaba ahí rodeado de altos responsables de la Guardia Civil y uno de ellos me preguntó sobre todo esto que estamos hablando aquí, del papel del periodismo, de la información. Y yo resumí, y lo tengo que resumir ahora porque si no nos van a dar aquí las tantas, resumí diciéndole, mire, creo que era un coronel, mire coronel, yo creo que lo que realmente produce alarma social es la desinformación. La información sitúa a la gente en su sitio. Hay una palabra que a mí no me gusta mucho que es lo de empoderar, pero bueno, ya me entienden. Es decir, nos hace más fuertes, nos coloca, nos da, digamos, seguridad. Seguridad. Es una de las cuestiones principales que tiene y para la que están lo que llamamos los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Que también a veces nos olvidamos. Su finalidad es darnos seguridad de que la estructura que nos hemos dado para convivir en paz y en democracia prevalezca por encima de todo.
Eso es lo que le puedo decir. No sé si me da un aprobadillo. Sí, más de un aprobadillo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Antonio de Mendoza. En primer lugar, quisiera agradecerle el panorama que nos ha presentado de los medios de comunicación, que es muy esclarecedor. Y luego, también el colofón sobre las desapariciones. El colofón sobre las desapariciones. Pero yo lo que deduzco, vamos, no es algo que se me haya ocurrido ahora, pero lo he visto reforzado con el panorama que nos ha presentado. Me da la sensación de que más importante lo que subyace en todo esto y más importante que la propia falsedad es la avalancha de información inútil. Creo que lo llamaba François Rebel, el conocimiento inútil. O sea, nos bombardean. Es más, el panorama, por ejemplo, de los minutos dedicados a televisión, a Internet, etcétera, pues implica una serie de conocimientos pues que, bueno, que se podrían podar en un 95%, a lo mejor, o más. Entonces, yo no sé si eso es lo que realmente nos están bombardeando. Un caso reciente es, por ejemplo, lo de los que nos ha presentado ahora con las sentencias sobre las hipotecas. Sobre las hipotecas. Yo no sé, todo el mundo sabe que eso no sirve absolutamente para nada. O sea, que da lo mismo que al ciudadano que lo sufre lo pague directamente o lo tenga que pagar por la gatera a través de la banca. Pero que la banca no lo va a pagar propiamente. Entonces, ¿para qué dedicar un porcentaje altísimo durante varios días de los medios de comunicación, de todos, sobre algo que no sirve absolutamente para nada? ¿Podría afinar en la pregunta, por favor? Ya, esa es la pregunta. O sea, si no es más importante que la propia falsedad o la manipulación de la verdad, la avalancha de información para tapar cualquier tipo de conocimiento realmente interesante. Yo quiero compartir esta pregunta para no perder la nota que me ha dado Amador al principio. No, que Juan Carlos, adelante. Y sobre todo, ¿no? El director de la región, como periodista, también puede colaborar. Hoy me toca a mí. Bueno, yo creo, fíjese, Antonio, que habría que preguntarse antes de ¿para qué? ¿Por qué? Y porque usted ha puesto el énfasis sobre todo en la avalancha. Yo creo que la avalancha tiene que ver mucho con un comportamiento que es un comportamiento mimético. Es decir, cuando en un medio de comunicación se convierte en un titular relevante una noticia, hay una tendencia casi inevitable a que haya un seguimiento por el resto de los medios de comunicación. Esto en el tema que yo he seguido más de cerca, que es las desapariciones, ocurre. Y con el caso de Diana Quer, que antes he mencionado, ocurrió de una forma evidente. Y no es que dijera, o en el caso del niño Gabriel, que también lo recordarán porque es muy reciente, en Almería, había auténticas carreras, pero el movimiento era excesivo y en un momento dado tuvo el riesgo de poner en riesgo, valga la redundancia, la vida del pequeño, que al final sabemos que había sido objeto de un asesinato a las pocas horas de la desaparición. Pero mientras no se sabía eso, lo que estaba ocurriendo sobre el terreno era una tremenda paradoja en la que los responsables de la búsqueda, los responsables policiales de la búsqueda, se veían torpedeados porque iban por delante los enviados especiales, los reporteros, etcétera, etcétera. Claro, vamos a no volvernos locos. La información tiene un lugar, pero
ese lugar tiene que disciplinarse cuando hay una prioridad, que es salvar la vida de un ser humano. Y eso lo tenemos que poner y decir en voz alta. Cuando esto se dice siendo periodista, inmediatamente hay quien dice, ¿qué estás invocando? ¿La censura? ¿La censura previa? No, no. Estoy invocando el sentido de la responsabilidad. Y a esto se le tiene que llamar autocensura. A mí no me gusta llamarle autocensura. Yo no me estoy censurando. Yo estoy dándole prioridad a lo que le tengo que dar prioridad. Y es a que no se ponga en riesgo la vida de una persona, de un ser humano.